Bienvenidos a tu programa Dialogando con tu Decana, Alimentación, Nutrición y Salud. Es un espacio que promovemos el bienestar a través de la educación y la información. En épocas navideñas compartimos amor, unión, paz, pero también platos deliciosos que muchas veces pueden afectar nuestra salud si lo hacemos en exceso. Por ello, tenemos a una invitada súper especial con una trayectoria bastante amplia, la cual nos va a compartir cómo realizar las alternativas para una cena saludable, una cena navideña que nos proporcione opciones de alimentación. En esta ocasión, contamos con la licenciada Sara Abu Sabat. Estén atentos que esta conversación se pondrá muy interesante. Es un gusto tenerte aquí, colega. Bienvenida. Muchísimas gracias, decana. Para mí es un gran honor poder estar en este espacio, sobre todo sabiendo que tanta gente nos va a escuchar. Y la idea es poder compartir esta información sobre la cena navideña y todo lo que involucra esta comida que a veces es en exceso y que a veces no sabemos combinar. Exacto, pero antes de ello, ¿nos podría contar un poco dónde viene elaborando, cuál es su accionar, en qué espacio se desempeña, colega? Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría, tal vez si es que el tiempo nos lo permite, contar un poquito de cómo es que decido estudiar nutrición. De hecho, nutrición es mi segunda carrera. Yo estudié primero negocios internacionales, algo que no tiene mucho que ver con nutrición. Luego de casarme y tener a mis hijos, siempre tuve esta motivación y este interés por las ciencias. Así que decidí buscar alguna carrera que tenga los cursos que a mí me llamaban la atención. Y lo hago mención, ¿por qué? Porque hoy en este mundo mucha gente joven no tiene claridad sobre cómo elegir una carrera. Entonces, exacto, lo que yo quisiera compartir es que la gente, una de las maneras de poder elegir la carrera no solamente es mirar a dónde quiero llegar o qué cosa quiero ser, sino sobre todo que en ese proceso de 5 años de estudio que dura nuestra carrera, se involucre en cursos que a uno le gusta, que uno quisiera profundizar un poquito más, ¿no? Y en ese proceso, donde yo estuve bastante motivada en el estudio, sin darme cuenta, tenía la capacidad de poder explicar con facilidad temas complejos que hacemos en las exposiciones que todo nutricionista en su formación hace, ¿verdad? Y fue así que se me empezaron a presentar oportunidades para poder conversar sobre temas de nutrición en entrevistas en diferentes medios de comunicación, algo que yo jamás me había imaginado. Yo quería estudiar nutrición porque quería tener conocimiento sobre un tema que a mí me interesaba mucho. Ni siquiera pensaba en trabajar. Wow. Y es así que empiezan a abrirse las oportunidades, primero en charlas, en centros educativos, luego en entrevistas, y así nutrición en ese tiempo no estaba tan difundido en medios. Probablemente soy una de las primeras en comunicar en nutrición, y luego se abrió todo un panorama de comunicar en nutrición que hoy cada vez más toma más fuerza, ¿no? Pero en el camino siempre las oportunidades se van dando, ¿no? Y eso es algo que no solamente comparto con nuestras colegas nutricionistas, sino con toda la gente que nos está viendo, porque en el camino se empezaron a abrir campos de nutrición. Exacto. Que hoy me da la oportunidad de contar de que he podido escribir 3 libros de nutrición. Estoy por escribir un 4. Wow. Luego he tenido oportunidad de poder acompañar, por ejemplo, a mi esposo en el rubro empresarial para poderlo ayudar a poder desarrollar un concepto nutritivo y saludable en una pastelería, cafetería, restaurante, donde lo ayuda a desarrollar recetas y tener claridad en el concepto de alimento nutritivo y saludable, que luego eso se traslada, por ejemplo, a la fiesta navideña. Exacto. Y también en la consultoría particular, ¿no? Que también atiendo. Entonces, esto lo cuento con mucho placer, pero también con el ánimo de que muchas colegas que nos pueden estar viendo, o muchas mujeres, hombres que nos pueden estar viendo, sepan que en el camino siempre se van a presentar oportunidades, y en la medida que nos guste lo que hacemos y nos sintamos bien preparados,
no tener miedo de decir sí a algo que nunca nos imaginamos, ¿no? Qué emoción tan importante saber que una colega ya tiene escrito 3 libros, sí. Es una de las primeras comunicadoras en nutrición que lo realiza en un medio radial muy reconocido. Sí, en RPP, debo decirlo. Sí. En RPP, de hecho, digamos, en todo ese tiempo he podido ser invitada a diferentes medios de comunicación, al punto que puedo decirlo, muchos medios de comunicación me consideran líder de opinión en nutrición, ¿no? Y he estado 9 largos años primero en RPP, luego he estado en TV Perú, ahora nuevamente estoy en RPP Noticias en Encendidos, ¿no? Claro, por ello es lo importante de que nuestro programa cuente con una profesional de amplia trayectoria y que sea líder en comunicación, en líder de opinión. Y en esta oportunidad, como habíamos comentado, vamos a hablar del tema de la cena navideña. Qué importante es comunicar a todos qué pasa en este momento tan importante para la familia, porque es un compartir. Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que alimentarse, el acto de comer, es un acto social. Entonces no puede estar separado de la tradición, de la cultura, de la costumbre. Y es ahí donde entra toda esta discusión y que genera muchas veces culpa o inseguridades en las personas que quieren disfrutar de algo delicioso. Por ejemplo, un panetón, que sabemos que puede tener un montón de calorías, que puede ser incluso alto en grasa o alto en azúcar, pero que es parte de un acto social. Entonces ahí la clave de nosotras como nutricionistas es enseñarle a esa persona de que puedes comerte un panetón, puedes tomarte una taza de chocolate, puedes disfrutar de una amplitud de variedades dentro de tu cena, pero nosotros te vamos a explicar cómo, cuánto, con qué frecuencia, para que todo esto esté en armonía con tus necesidades nutricionales, pero sobre todo con tu salud. Claro, justamente ha mencionado algo muy importante, que es un tema cultural y es un acto de compartir, y la comida siempre implica a la confianza, la armonía, la unión, sobre todo en esta época, y muchos generan ese sentimiento de culpa por la cantidad. Pero también es importante, estos excesos nos podrían traer consecuencias que afectan a nuestra salud. Sin duda. De hecho, eso lo muestra la estadística. Hacia Navidad y Año Nuevo las emergencias se llenan principalmente por problemas de indigestión, intoxicación alimentaria y también descompensación de muchos pacientes, sobre todo si tienen cuadros de diabetes o son pacientes renales, porque digamos en este momento se toman licencias no conscientemente pensadas y terminan con un problema de salud. Pero la buena noticia es que un paciente con diabetes, un paciente renal puede disfrutar de una cena navideña si tiene claridad en los consejos, ¿no? Excelente, ese es el mensaje que queremos transmitir. Podemos disfrutar aún con una patología, aún estando diagnosticado con una enfermedad, pero teniendo claro el consejo que nos da un nutricionista. Y en este aspecto, ¿cuál sería una propuesta de una cena navideña saludable, alternativa, para una población que quiere disfrutar en esta fiesta tan importante? Si hablamos de población general que no tiene, digamos, una condición de salud crónica que requiere, digamos, restricciones en su alimentación, yo diría que las personas tienen que pensar en 2 cosas. Primero, en cuánto tiempo me va a demorar digerir todos estos alimentos, y segundo, en la cantidad, ¿no?, que me voy a servir. De hecho, lo que muestran las cifras es que aquella persona que no se cuida en el mes de diciembre podría ganar entre 3 a 5 kilos. Pero lo que yo quiero decir categóricamente es que esos 3 a 5 kilos no se los ganan en la cena navideña o en el almuerzo del día 25, sino por todo lo que van consumiendo a lo largo del mes, porque no falta el desayuno compartido, el intercambio de regalos donde hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta es un poquito amplia, pero tendríamos que separar en esas 2 partes, ¿no? Con todo lo que yo hago hasta llegar a la cena navideña, o sea, hasta el día central de la cena y del almuerzo, y el almuerzo y la cena en sí mismo, ¿no? Entonces, tanto la cena como el almuerzo del día siguiente, que suele ocurrir en diferentes familias, tenemos que ver que esto que yo voy a combinar y esta cantidad que me voy a servir no afecte mi digestión
y no sea demasiado en cantidad. Y ahí hay varias cositas que podemos decir, datos y tips prácticos, ¿no? Primero, tener en cuenta que la digestión en su conjunto, que empieza en la boca y termina con este proceso donde yo ya he digerido y se van a absorber los nutrientes y luego todos los desechos se van a eliminar, puede tomar entre 24 y 72 horas. ¿Y de qué depende que yo me tome 24 o 72 horas? De esta combinación. Si yo le pongo mucha grasa a este espacio de comida y mucha proteína, voy a tardar en digerir. Y si yo mezclo muchos alimentos, también voy a ir extendiendo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo importante, tener un tipo de carne, un tipo de proteína, que la preparación no tenga mucha grasa añadida. Por ejemplo, si vamos a hablar de un pavo o de un pollo, en vez de embadurnarlo con mantequilla, que es una cosa que se suele hacer, hazlo de repente con hierbas aromáticas, tal vez un poco de vino, de repente un poquito de mostaza, que es mucho más fácil de digerir, es sabroso también, hornéalo y acompáñalo con un carbohidrato que en lo posible esté mínimamente procesado. No estoy en contra de los purés son deliciosos, pero al estar hecho en puré está más denso, está como más comprimido todos los nutrientes y por tanto también las calorías. Y ha perdido algo muy importante, que es la fibra. Exacto. Entonces ahí mejor tener, por ejemplo, un carbohidrato entero, que podría ser quinoa, podría ser arroz integral, podría ser papa horneada, incluso podemos mantener la piel, lo mismo el camote. Y si es que prefieres un puré, por ejemplo un camote, recordar que el camote en sí mismo tiene también buena cantidad de fibra, que es una buena alternativa, pero la puedo complementar de repente con un poquito de apio picadito que le va a dar esa crocantez y va a sumar fibra a esa guarnición, ¿no? Claro. Y la ensalada definitivamente tiene que estar presente. Qué interesante lo que menciona, y eso también debe de quedar claro a nuestra audiencia, que podemos plantear alternativas a los alimentos tradicionales y en esa medida tener una cena navideña saludable. Sí. Y algo que usted ha recalcado y que es muy importante, colega, que ha mencionado, uno no sube de peso, no incrementa el peso por la cena navideña, sino es por los hábitos que ya se dan en un proceso largo de tiempo, pero que sí hay que tener cuidado el tema de la digestión. Totalmente, totalmente, tal cual. Y es por eso que yo lo que suelo recomendar es aquellas personas que ya saben que durante el mes de diciembre tienen mucha actividad social, elijan cuáles son las que quieran darse el gustito y cuáles son las otras en que van a restringir un poco la cantidad o aquellas que va a reemplazar un tiempo de comida. Si por ejemplo yo tengo una media mañana para compartir con las personas que me acompañan en el trabajo, entonces ese desayuno probablemente tendría que ser algo muy ligerito, pero que me ayude a mantener controlado el apetito hasta la hora de esa media mañana, ¿no? Porque si no venimos con toda esta expectativa de qué rico voy a comer y por el impulso uno come más de lo que necesita. El clásico error del 24. La gente no come nada todo el día para que el 24 se sobrepase y ahí es donde viene el tema de la indigestión y de comer mucho más y comer rápido sin disfrutar. Que ese también es otro tema. Es importante porque la cena navideña es un momento de compartir, donde nos vemos a veces con nuestros seres queridos que no los vemos frecuentemente y ahí es un momento de alegría, ¿no? Sí. Y ahí cuando pasamos todo un día sin comer porque voy a consumir en la noche, en la cena, el exceso se da y el día siguiente aparecemos en el hospital con un tema de indigestión o nos sentimos mal y esto nos conlleva también a que la cena navideña, ¿no? Ese probablemente sea uno de los errores más frecuentes, ¿no? Restringir muchísimo durante el día para poderse dar el gran banquete. Lo mejor es que sí, el desayuno y el almuerzo sean sumamente ligeros. Un desayuno, por ejemplo, donde hay un huevo duro que da mucha saciedad, medio vaso de avena, podría ser suficiente, una infusión, un café, un desayuno. No va a ser todo lo completo que queremos, pero para ese día estaría ok. A la hora del almuerzo, un filete de pollo, un pescado, que sería una excelente alternativa, una buena ensalada colorida, que tenga vegetales crudos de preferencia, donde uno mastique bien, que también va a ayudar a dar ese proceso de masticar y que la saciedad llegue a tiempo.
y luego poder esperar hasta la cena, que no debería ser muy tarde, ¿no? Entonces, solamente algo que me faltó complementar en el tema de la cena, tener siempre tu proteína, tu buena cantidad de vegetales, un complemento que tenga los granos o el cereal entero, y que además, un secretito que siempre me gusta compartir, es que si por ejemplo tenemos el plato de fondo donde nos vamos a servir, y pueden haber variedades de carnes o variedades de guarniciones y tú quieres probar de todo, está bien, pero procura que no supere el aro interno del plato. O sea, tenemos el aro externo y tenemos el aro interno, ¿no? Entonces, que todo lo que te sirvas no pase ese aro interno. Ahora, y tampoco lo lleves mucho hacia arriba, porque eso es hacer trampa, ¿no? Y que tal vez este aro interno predominen los vegetales, que eso te va a ayudar a controlar también un poco las calorías, pero además le va a dar fibra que te va a ayudar a digerir, ¿no? Deja pasar un buen tiempo, 1 hora, hora y media, para que puedas disponerte del postre y de alguna bebida que quieras acompañar. Y luego también deja pasar un buen tiempo hasta la hora de acostarte, para que puedas darle a tu cuerpo el espacio de al menos unas 2 o 3 horas de digestión desde la última comida, ¿no? Interesante los tips que nos está dando, porque esto es para todos. Quería hacerle una pregunta para toda nuestra audiencia. ¿Qué significa la palabra guarnición, para que podamos comprenderla a toda la población? Claro, la guarnición suele ser el tipo de alimento que acompaña lo principal. Y siempre tenemos la idea de que lo principal es la proteína, es lo más caro. Metabólicamente hablando, es decir, al cuerpo le cuesta más energía procesar, digamos, esta proteína, y es lo que más nutrientes te da en términos de proteína, que nuevamente es más caro económicamente también, ¿no? Entonces tienes acá lo principal, que es tu proteína, y tu guarnición, que es lo que acompaña, lo que complementa, ¿no? Y la ensalada, que ya no podemos decir que es guarnición, la ensalada es obligatoria. Exacto, ¿no? Precisar que la ensalada en estos momentos, en estos tiempos y en este contexto, no debe faltar del plato. Y otro importante que cuando hablamos de qué alimentos deben ir, las alternativas en la cena navideña, la importancia de la planificación de la cena navideña saludable. Totalmente. ¿Y sabe qué algo, decana? Estamos siempre con la idea del pavo, y si no hay pavo, qué mal me siento. No tiene que ser pavo, puede ser tranquilamente pollo, que lo prepara de una manera diferente. Y algo que a mí me gustaría muchísimo promover es el pescado. Podemos consumir pescado en la noche. Muchas personas creen que el pescado en la noche cae mal, y es falso. Por el contrario, el pescado es una de las carnes que más que grasa tiene aceites, si es que estamos hablando de un pescado graso, y tiene proteína de muy buena calidad y de fácil digestión. Entonces, para la cena cae súper bien. Y en esta alternativa es importante que las familias también puedan planificar, ¿no? De acuerdo a su economía, puedan decir qué preparación de cena navideña deberíamos de consumir en mi entorno familiar. Una clave para pensar en eso tiene que ver, ¿cómo es mi familia? ¿Tenemos muchos niños? ¿Tenemos muchos adultos mayores? ¿Hay alguien en la familia que tiene alguna restricción en la dieta porque de pronto tiene diabetes o es hipertenso? Entonces, según todo esto, tengo que pensar y planificar qué tipos de alimento, qué combinaciones, qué tipos de aderezo convienen para que todos podamos disfrutar y que sea rico. Porque algo que pasa mucho en las familias es, bueno, la mayoría estamos bien, nos comemos el pavo, el súper arroz, que tiene una serie de cosas que están muy bien también. No, pero para el paciente que es diabetes o para el abuelito, no, a él le hacemos todo sancochadito al horno, algo diferente e insípido. Exacto. No, ¿por qué? No tiene por qué ser así. La comida nutritiva, saludable, incluyendo para un paciente con restricciones, puede y debe ser deliciosa. Entonces, el mensaje que transmitiríamos a toda nuestra población, colegas y a toda la población en general, la importancia de la planificación y tener en cuenta cómo están nuestros miembros de hogar, si tienen alguna enfermedad o tienen una patología, cuál es la condición nutricional que tienen, pero no por ello va a ser insípido, sin sabor, una preparación. Porque deprime y esta persona se va a sentir discriminada también. Y más bien la nutrición es inclusión. La nutrición es inclusión.
tenemos que pensar en todas estas posibilidades. Si yo, por ejemplo, sé que en casa tengo una persona que tiene sobrepeso, por ejemplo, o que tiene hígado graso, o que tiene diabetes, yo puedo preparar una cena navideña que sea adecuada para todas estas personas. Y por supuesto siempre, nosotros como nutricionistas estamos ahí totalmente dispuestos a que nos escriban por redes sociales o por el medio que quieran, o una consulta nutricional, si es que es la posibilidad, para poderlos orientar en cómo armarlo, ¿no? Podemos dar algunos ejemplos también de cómo podría ser una cena navideña pensando, por ejemplo, en un paciente con diabetes, si quiere, ¿no? En el tema de las carnes no tenemos problemas. Puede comer carne, pollo, pescado, cuy, el tipo de carne que prefiera. Solamente vamos a buscar que no sea un aderezo que tenga alta cantidad de grasa, porque no le conviene mucho a un paciente con diabetes, pero ahí todas las hierbas que se puedan imaginar va perfecto. Podemos poner una base hecha de vegetales y con manzana, que es lo que le da el aroma y el sabor justamente, y horneado sí sería la mejor opción para todo, ¿no? Porque el horneado permite concentrar el sabor y permite soltar los jugos que luego se separan y se hace una salsa que según la condición de cada uno le agregará más o le agregará menos o no le agregará, ¿no? Y luego siempre los vegetales van a estar presentes en cualquiera de las condiciones. Pocas condiciones de salud tienen restricción en vegetales, ¿no? Entonces pueden ser una ensalada fresca, una ensalada cocida o una ensalada que tenga la combinación, pero vamos a tener cuidado con el aliño, ¿no? Exacto. Los yogures naturales, si queremos endulzar, yo trato de dar lo menos posible edulcorantes, digamos, no calóricos, porque hoy, gracias a Dios, tenemos buenas alternativas. Exacto, por ejemplo, el yacón es maravilloso. La miel de yacón que hoy ya tenemos en el mercado es un endulzante perfecto, por ejemplo, para los aliños, que va muy bien incluso para un paciente con diabetes. Incluso es muy bueno para nuestra microbiota, le da un buen nivel de dulzor. Podemos utilizar hierbas, podemos utilizar aceites de oliva, que van muy bien para estos aliños. Y de guarnición, si me preguntas también lo personal, yo me llevo la corona con el camote, porque me parece un camote entero, asado, va súper bien. Puede ser choclo, podría ser yuca, podría ser incluso un plátano verde que podría estar sancochado, horneado o a la plancha, que le da un sabor muy el plátano en la selva, rico, ¿no? Claro. En la sierra podría ser la oca. Maravilloso, maravilloso. Si queremos, si el arroz no nos falta en la mesa, porque acá en la costa pues somos arroceros. Exacto. Y yo, una de las cosas que me encanta hacer, el apio a mí me parece una maravilla porque te da un sabor delicado, es crocante, que te obliga a masticar más tiempo, y eso es beneficioso también porque te ayuda a dosificar. Entonces, si yo quiero hacer un arroz diferente, le puedo colocar trocitos pequeños de apio, por ejemplo. Le puedo colocar arándanos rojos deshidratados, que tienen grandes beneficios y le da un color muy navideño. Y hay muchas cosas que uno puede hacer. Ahora, si yo soy un paciente con diabetes y el carbohidrato, o sea, la harina, el almidón, no me conviene, hoy es muy fácil hacer un sucedáneo, digamos, un falso arroz con coliflor, por ejemplo, ¿no? Entonces, arroz de coliflor. Arroz de coliflor, que es una alternativa bastante dable, ¿no? Y no es tan complicado hacerlo. Excelente. Licenciada Sara, con mucho cariño, queremos agradecer su participación en este primer encuentro que hemos tenido en este programa. Decana, para mí no solamente es un gran placer, sino que yo la felicito por esta iniciativa. Estoy segurísima que muchísimas colegas vamos a estar aquí acompañándola para poder dar explicaciones lo más sencillas, claras posibles y que sean aplicables a todas las personas, que de eso se trata, digamos, nuestra labor como nutricionistas. Parte agradecida, parte de nuestra profesión nos implica el tema de la educación alimentaria y nutricional, y en ese aspecto, en este programa, quería manifestar que se ha dado el tips de la cena navideña y no perder la esencia de compartir y comer sin culpa, pero teniendo claro nuestras restricciones, que
que incrementemos el peso por la cena navideña, sino es por un proceso de hábitos alimentarios. Así es. Y que las alternativas siempre están a disposición y la importancia de planificar de acuerdo a nuestra economía. Totalmente. Gracias, licenciada, me despido con mucho cariño. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias. A días de la Navidad, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo afectuoso por su ardua labor a todos los nutricionistas, para que mantengamos firme nuestro compromiso por la preocupación de la salud y nutrición de nuestra población. Aún en estas fiestas navideñas, mantengamos y promocionemos la alimentación saludable, con el firme compromiso que es nuestro deber velar por la alimentación y nutrición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, porque cada domingo transmitiremos un nuevo programa de Dialogando con tu Decana, donde se abordarán temas muy importantes de interés de ustedes. Que tengan un buen día.